Pensemos en la península ibérica. Siempre ha sido un cruce de caminos, ¿verdad? Una auténtica cuna de civilizaciones. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante para descubrir cómo esta tierra fue moldeada por un sinfín de pueblos a lo largo de, ojo, más de 1.000.000 de años de historia. Casi nada. Y para entender bien toda esta historia, hay una pregunta que nos va a servir de guía. Una pregunta clave. ¿Cómo se llegó a forjar la identidad tan única y compleja de la península ibérica? Vamos a intentar responderla, porque esa es la clave de todo. Vale, para organizar este viaje de más de 1.000.000 de años, lo hemos dividido en 4 grandes momentos. Empezaremos con los primeros homínidos, allá por el 1.000.000 de años antes de Cristo. Luego saltaremos al primer milenio antes de Cristo, a los pueblos prerromanos. Después, un punto de inflexión, la llegada de Roma en el 218 a.C. Y terminaremos con el reino visigodo, a partir del 476. Un recorrido épico, así que ¡vamos allá! Bien, pues como hemos dicho, nuestro viaje arranca en el pasado más remoto, en el mismísimo amanecer de la humanidad en Iberia. Y el primer lugar al que tenemos que ir es, sin duda, a Atapuerca. Atapuerca es la cuna de Europa. ¿Por qué? Porque allí, hace la friolera de 800.000 años, vivió el Homo antecesor. Estamos hablando de uno de los primerísimos homínidos de todo el continente. Es como asomarse a una ventana al pasado más profundo de la humanidad. Pero ojo, que estos primeros humanos no se dedicaban solo a sobrevivir, también sentían la necesidad de expresarse, de crear, y nos dejaron un legado artístico que es absolutamente asombroso. El mejor ejemplo, claro, es la cueva de Altamira, un lugar tan increíble, tan lleno de magia, que se la conoce como la Capilla Sixtina del arte prehistórico. Y no es para menos. Y entonces llegó un cambio que lo revolucionó absolutamente todo. Hacia el 5000 a.C. se produce la llamada Revolución Neolítica. ¿Y qué significa esto? Pues, en pocas palabras, que se pasa de una economía de depredar, de cazar y recolectar, a una economía productora. Se inventa la agricultura y la ganadería. Esto puede parecer simple, pero es un cambio brutal que permite crear los primeros poblados estables. La vida humana cambió para siempre. Y claro, con esos poblados estables la cosa se va complicando. La península se convierte en un auténtico mosaico de pueblos, con los íberos, los celtas y por supuesto los primeros colonizadores que llegan por mar. Vamos a verlos un poco más de cerca. En la Edad del Hierro teníamos dos grandes grupos. Por un lado, los íberos, en el sur y en la costa mediterránea, estaban más en contacto con los pueblos que llegaban por mar, y eso se nota. Vivían en ciudades amuralladas, los oppidum, y desarrollaron un arte súper refinado, como la Dama de Elche. Y por otro lado, en el norte y el oeste estaban los celtas, un mundo distinto. Vivían en castros fortificados, se organizaban en tribus y eran unos auténticos maestros de la metalurgia del hierro. Y mientras, por el Mediterráneo no paraban de llegar nuevos pueblos. Ojo, porque su impacto fue enorme. Primero, los fenicios, que nos trajeron cosas tan fundamentales como el alfabeto o la vid y fundaron Gadir, la actual Cádiz. Luego los griegos, que introdujeron la moneda, el olivo y su arte, ahí está Emporion, Ampurias. Y finalmente los cartagineses, que ya no venían solo a comerciar, sino con una idea de control militar. Su presencia lo cambiaría todo. Porque justo la lucha contra los cartagineses es la excusa perfecta para que entre en escena la gran superpotencia del momento. Una fuerza que dejaría una huella imborrable, que transformaría la península de arriba abajo y le daría un nuevo nombre para la historia, Hispania. Hablamos, por supuesto, de Roma. Pero que nadie piense que la conquista fue un paseo militar, ni mucho menos. Fue un proceso larguísimo y muy sangriento. 200 años tardó Roma en someter por completo la península. Hubo una resistencia feroz, simbolizada por la defensa a muerte de Numancia o las guerras contra cántabros y astures, que solo el emperador Augusto consiguió doblegar. Y aquí está la clave del éxito de Roma. No se limitaron a conquistar, lo que hicieron fue un proceso de asimilación cultural profundísimo, la romanización. Y se apoyó en 4 pilares: el latín como lengua común, el derecho romano, base del nuestro, una red de ciudades como centros de poder y las famosas calzadas, que conectaban Hispania con el corazón del imperio. Y la integración fue tan exitosa que Hispania pasó de ser una provincia conquistada a ser una de las partes más vitales del imperio. Fijaos si fue importante que de aquí salieron 3 emperadores, y no 3 cualquiera. Hablamos de Trajano, Adriano y Teodosio, figuras clave en la historia de Roma. Pero como todos los imperios, el romano también cayó. Y con su declive, un nuevo pueblo entra en escena,
los visigodos. Con ellos se abre un capítulo completamente nuevo, el del primer intento de unificar políticamente toda la península bajo un único poder. Ahora bien, el sistema político visigodo tenía un problema de base, un fallo de diseño que les trajo muchísimos problemas. Su monarquía era electiva, el rey no heredaba el trono, sino que la nobleza lo elegía. El resultado, pues os lo podéis imaginar, una inestabilidad tremenda, con conspiraciones, traiciones y guerras civiles constantes. Para intentar solucionar esto, el rey Recaredo tomó una decisión absolutamente decisiva en el año 589. En el tercer concilio de Toledo, Recaredo y toda la nobleza abandonan su religión, el arrianismo, y se convierten al catolicismo. ¿Por qué es tan importante? Porque era la fe de la inmensa mayoría de la población hispano-romana. Fue un gesto de unificación brutal. Y es que esta unificación religiosa era solo una parte de un plan mucho más grande. El objetivo era crear un reino unificado en todos los sentidos. A nivel territorial, expulsando a sus rivales; a nivel religioso, con el catolicismo; y muy importante, a nivel legislativo, creando un único código de leyes para todos, el famoso Liber Judiciorum. Así que llegamos al año 711 con un reino que sobre el papel estaba unificado, pero la realidad es que por dentro estaba completamente carcomido por las luchas de poder. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que flota en el aire. ¿Estaba este reino, unido, pero a la vez tan dividido, preparado para la nueva y arrolladora fuerza que estaba a punto de cruzar el estrecho?